Nos volvemos a reencontrar. Habíamos visto todo lo que es la apertura de los guetos con Napoleón. Después vimos cómo también derivó todo eso en la Ascalá, que desgraciadamente trajo mucha sombra a Am Israel. Y la Torah también empezó a caer mucho. Por eso se había levantado el movimiento de los Hasidim, movimiento hasídico, para levantar las ganas de la gente por la Torah, porque la gente ya estaba muy triste, no había esas ganas para poder seguir estudiando Torah, por eso tuvo tanto éxito. Desmotivados. No había esas ganas. Incluso por eso tuvo tanto éxito el Hasidut, porque el Hasidut no era acercar a la gente mediante la Torah, sino mediante las misbot, mediante la alegría, el acercamiento, el debekut, el apegamiento, el acercamiento hacia Dios. Y la gente ya se le hacía muy difícil estudiar, se había perdido mucho lo que era el estudio de la Torah, que venía de la época de la Mishnah, de la época de la Gemara, del Talmud, de la época de los Geonim, incluso en la época de oro, en la época de España, que también estaban los grandes Jajamim, los Rishonim y los Aharonim también. Pero ahora había sido una decadencia, el Am Israel había una decadencia total en la Torah, y por eso, como dijimos, tuvo tanto éxito el Hasidut. Lo que quedaba un poco de las yeshivot era del Gaón de Vilna, ahí en Vilna, en algunas yeshivot, pero no eran lo que eran llamados yeshivot, como la conocemos hoy en día. Por lo tanto, empieza después de esta época que ya se abrió totalmente y el Yahadut el judaísmo había caído, venía cayendo. Todo esto más o menos estamos hablando en el siglo XVIII, siglo XIX. El siglo XVIII empezó con Mendelssohn y después vino todo lo que le fue Napoleón y después llegó lo que estaba la Ascalá, y ahí fue tremendo como estaba cayendo el judaísmo. Entonces, de repente empieza, vamos a hablar del tema ahora, que es la Yeshiva de Volozhin, que es conocida. La historia de la Yeshiva de Volozhin, vamos a verla ahora, conocida como la madre de todas las yeshivot. El alumno más famoso que había tenido el Gaón de Vilna se llamaba Rav Haim. Rav Haim, le decían mi Volozhin, de la ciudad de Volozhin, era el alumno más famoso del Gaón de Vilna. Y él escribió una carta y ahí especificó cómo fue lo de la fundación de la yeshiva, cómo se logró y qué había pasado. Él era una yeshiva que él había insistido mucho con el Gaón de Vilna, con su maestro, para formar la yeshiva. Y varias veces él le había presentado el proyecto al Gaón de Vilna, porque él no hacía absolutamente nada sin el consentimiento y sin la verajá de su rab, que era el Gaón de Vilna. Entonces varias veces se presentó con él, con su jajam, y le decía, jajam, yo quiero, le dio lo que era el concepto de una yeshiva, no como hasta ese momento que eran algunos que estudiaban, unos pocos, como un Talmud Torah o como una yeshiva, pero de pocos alumnos. Él quería, era otro, vamos a ver que era otra cosa que le presentó, y era necesario, le había dicho que era necesario en ese momento hacer una yeshiva para que salgan futuros dirigentes y maestros de la generación, porque el Hasidut estaba teniendo mucho éxito, no con Torah, como ya sabemos, con Debekut, con alegría, con Tefilot, con acercamientos, con Bisbot, con Ben Adán la Javeró, uno al otro, siempre. Pero Torah no era Torah. La gente estaba un poco alejada de la Torah, y aparte el Robam, la mayoría de la gente eran ameares, eran gente ignorante. No. Entonces querían llegar a sentir, a acercarse a Kadosh Baruj Hu, pero no por intermedio de la Torah. Como el Rav Haim escribe en su carta, y él decía así, si vamos a callarnos en este momento que estamos tan debilitados en Torah, puede ser que en un futuro ya no haya quien enseñe a nuestros hijos Torah. Si no hacemos algo en este momento,
así como va la cosa ya no vaya, porque los Hasidim van por otro lado, pero no, si seguimos así ya no va a haber quien enseñe a nuestros hijos Torah. Y él escribe, Bedaltot Betamidrash in alu Hasbe Shalom. Y las puertas del Betamidrash se van a cerrar, Hasbe Shalom, ya no va a haber, se van a cerrar para siempre, no va a haber quien enseñe. Así escribía el Rab Haim de Volozhin en su convocatoria a los Yehudim, o sea, cuando él empezó a convocar para que vengan a estudiar a la yeshiva y que apoyen la yeshiva y la manera que él tenía de pensar. En un primer momento, el Gaón de Vilna no lo apoyó. Él fue varias veces, le fue a pedir al Gaón, Jajam, deme la verajá, deme su consentimiento para poder formar una yeshiva. No había yeshivot, había betamidrash de unos cuantos que se reunían, pero no el concepto de una yeshiva. Pero el Gaón de Vilna no lo apoyó, entonces él desistió. El Rab Haim de Volozhin, como no tuvo ese apoyo por parte del Gaón de Vilna, desistió y ya no siguió insistiendo de formar una yeshiva. Después de un tiempo, cuando en una ocasión estaba el Rab Haim de Volozhin, estaba con su maestro el Gaón, entonces el Gaón de Vilna le preguntó, bueno, Rab Haim, ¿qué pasa con tu proyecto de yeshiva? ¿De qué proyecto? ¿Qué yeshiva? Si usted nunca me contestó nada, si yo vine varias veces a hablar con usted para insistirle que usted me dé el consentimiento, la verajá para abrir una yeshiva, y usted nunca me dijo nada, ¿de qué me está diciendo? ¿Cómo me está diciendo ahora qué pasa con mi yeshiva? Usted no me animó, usted no me estimuló, nada. Entonces, ¿cómo me está preguntando? Entonces el Gaón de Vilna le dijo, lo que pasa, Rab Haim, que una yeshiva solamente se puede crear con Mesirut Nefesh, con una entrega total, y tiene que ser Leshem Shamaim. Una yeshiva, para formar una yeshiva, tiene que ser sin fines de lucro, sin ningún fin, tiene que ser Leshem Shamaim. Saber que todo es para la Torah. Y yo, varias veces cuando tú viniste, te vi tan entusiasmado, y ese entusiasmo a veces degenera en fantasías. Cuando una persona está muy entusiasmada, de repente ya empieza a crear en su mente fantasías. Y las fantasías a veces son afán de aventuras, a veces me voy a aventar, voy a ver, voy a hacer una yeshiva, y no es Leshem Shamayim. Entonces yo todas las veces que yo te vi que viniste tan emocionado, vamos a hacer una yeshiva, no vi que era así Leshem Shamayim que lo querías hacer. Pero ahora que ya se te apagó ese fuego del entusiasmo, y ahora que sigues creyendo que es necesario abrir una yeshiva para que se salve el Yahadut en Europa, para que se salve el judaísmo en Europa, que estaba en decadencia, entonces ahora sí te doy mi consentimiento, ahora sí te doy mi bendición, ahora sí te doy mi verajá para que puedas fundar la yeshiva. Después de varios años, o sea, él ya venía insistiendo. Entonces, Volozhin hoy en día es Bielorrusia. Era Rusia, hoy en día es Bielorrusia. No, Bielorrusia, ahora vamos a ver. Entonces escribió en su carta, Rab Haim de Volozhin, en su famosa carta que él dice, Ki haolam shamem min haTorah, porque el mundo estaba abandonado de la Torah con tantas redifot, con tantas persecuciones, después de toda la persecución de los cosacos, después de todas las persecuciones a los judíos, el mundo de la Torah, y después de lo que había pasado con Shabbatai Sevi, que la gente abandonó todo, entonces el mundo se quedó abandonado de la Torah. Vegam sifre kodesh lo hayu nimsaim ba'olam kelal. Tampoco había libros. No era como hoy en día que vamos y tenemos una biblioteca, tenemos Shas, tenemos todo, Gemarot. Antes ni siquiera había libros. Hoy por lo menos nosotros tenemos libros, tenemos ¿cuántos libros? Talmud Babli, tenemos Talmud Yerushalmi. Pero antes ni siquiera el Hafez Haim, era mucho más adelante, llegó a tener un Shas completo. Llegó a tener todo un libro, todo un set de Gemara completo. Imagínense cómo tenían que hacer para poder estudiar y para poder tener alajot, sacar las alajot. Hoy en día tenemos al por mayor. Y sigue escribiendo, dice, Kiesel Yehidé Segulá, porque solamente algunos pocos tenían libros. Eran algunos, es más, el Shulchan Aruch cuando quiso escribir el Shulchan Aruch tuvo que viajar a Salónica. Y de ahí en Salónica había un lugar que tenía una sifría con todos los libros. Y de ahí tuvo que viajar para poder hacer el Shulchan Aruch, porque no era fácil encontrar, en todo Israel no existía un Shas. Hoy en día, Baruch Hashem, tenemos y escriben sobre la Gemarot. Existía la imprenta, pero recién
La imprenta no tenía mucho que había salido. En la época de Shulchan Aruch recién había salido hace unos años antes, en 1460, creo que salió, 1450, con Gutenberg. Pero después, esto ya más adelante, pero no era como hoy que todo el mundo tenía imprenta y todo el mundo imprimía. Había, pero era difícil, no era fácil de imprimir y tantos sets de Gemara y tantos, no era como hoy en día. Kilo Ayan dice Nisrach Ba'olam. ¿Y sabes por qué no había? Ahí está tu pregunta también. ¿Por qué no había Talmud completo? ¿Por qué no había en las yeshivot y en los kinises? ¿Por qué no había Talmud completo? Kilo Ayan Nisrach Ba'olam. Porque no se necesitaba. Porque la gente no lo estudiaba. Entonces la gente no lo necesitaba. ¿Para qué quiero tener todo un Talmud si nadie lo estudiaba? Kilo Ayan Nisrach. No se necesitaba Ba'olam. Mehamat Shelo Ayu Lomdim Bahem. Porque no estudiaban en ellos. Nada, la gente no estudiaba. El Hasidut no estudiaba, el Hasidut era Mizbot, Ma'asim Tovim, alegría y todo, Musar, pero Gemara, nadie estudiaba. Era un momento de decadencia, después de todas las persecuciones, después de todo lo que pasó con los cosacos, después de todo lo que había pasado con todos los engaños que hubo también por parte del falso Mashiach, la gente ya no estudiaba, ya no le interesaba estudiar. Antes no había, era muy difícil encontrar un Shas. En la época del Gaón de Vilna, un Shas completo era una novedad, era algo fuera de serie, algo realmente extraordinario, no se encontraba. Los Yehudim habían vivido en el pueblo de Volozhin, ahí en Bielorrusia, desde el siglo XVI. Más adelante, después, en 1897, llegaron a ser el 55% de la población, y justamente en vísperas de la Shoah, había viviendo allí 3.000 judíos, más de la mitad de la población. Pero eso nos adelantamos un poquito, nada más para entender cómo era ese pueblito, ese pueblo de Volozhin. Cuando en 1803 el Rab Haim de Volozhin ya tuvo el consentimiento y fundó la yeshiva, en 1803 se crea la yeshiva. No había todavía concepto de yeshiva. Él puso todo su dinero. El Rab Haim se llamaba Rab Haim Ben Ishaq. Él puso todo su capital, incluso también su esposa había vendido sus joyas para apoyar la fundación de la yeshiva. Él tenía una fábrica y contaba con medios, no era una persona pobre, y puso su capital entero para poder construir algo que era una novedad, algo que, a ver si va a funcionar o no va a funcionar. Estamos hablando de yeshiva para dormir, con comida, vamos a ver cómo se manejaba eso. Entonces, el Rab Haim de Volozhin, el más famoso alumno del Gaón de Vilna, estableció, hace más de 200 años, instituyó un nuevo modelo en el estudio de la Torá del pueblo de Israel, que hoy en día todos conocemos. Siendo que antes de esa época, aquellos que querían estudiar Torá, acudían en pequeños grupos de estudio con un rab particular. O sea, iban con un rabino, se juntaban 3, 4 personas y estudiaban. Eso era la yeshiva. A la casa del rabino o al Bet Knesset, a la sinagoga, y ahí eso era lo que se llamaba yeshiva. Los que querían estudiar, la mayoría de la gente no lo hacía. Pero de ahora en adelante, cientos de alumnos tendrían la oportunidad de estudiar juntos. Entonces, al estudiar juntos, unos se ayudan a otros para poder entender mejor y poder crecer juntos en el marco de una institución llamada yeshiva. Era algo diferente. El Rab Haim de Volozhin había conseguido un documento del zar Alejandro I, le decían el zar de todas las Rusias, Alejandro I, en el año 1812. Entonces, ahí en el documento, el zar de Rusia solicitaba a todas las autoridades que presten la mayor colaboración al rabino Haim Iskat Iskovich. Iskovich es hijo de Iskovich, así. Y así podían facilitarle su tarea educativa y pedagógica con todos los alumnos. O sea, el mismo zar mandó en ese momento que ayuden al rabino. Muy bien, ahora vamos a contestar esas preguntas. Volozhin era un pueblito. Volozhin hasta hoy en día es un pueblito, no deja de ser un pueblito. Para atraer a los estudiantes a la yeshiva, se establecían las siguientes condiciones. Porque hasta ese momento, los estudiantes, algunos que iban, por ejemplo, que estudiaban en algún lado, se tenían que trasladar. Entonces, tenían que
tenían que vivir de la gente que lo hospedaba. O sea, alguien lo hacía gesed y lo traía a su casa, le daba de comer, lo tenía para dormir, le daba de comer, lo tenía en Shabbat, lo tenía toda la semana, y era un gasto para esa gente, era mantener otro hijo, y de por sí no tenían pocos hijos, uno tenía 8, 9, 10 hijos, y tener todavía un Bajur Yeshiva que venga a la Yeshiva, tenía que darle de comer, y tenía que hacer un gasto, la gente no era muy rica, entonces no, era muy difícil. Aparte, por lo tanto, era un desprestigio. ¿Cómo? Yo te tengo que estar manteniendo, tú eres un mantenido, yo te tengo que estar pagando todos tus gastos, yo tengo que estar pagando las comidas, yo te tengo que dar para que tú duermas en mi casa, te tengo que poner una cama. Entonces, era muy, se veían, así, era muy de menos. Por otro lado, ninguna mujer quería casarse con un Bajur Yeshiva. ¿Qué me va a casar con un Bajur Yeshiva? ¿De qué voy a vivir? ¿Del mantenido? Entonces, la gente no había. ¿Quién se iba a casar? Entonces, muchas mujeres buscaban otro lado. Entonces, buscaban otras personas. Y se iban, y al final, los terminaba agarrando la escala, el reformismo. Entonces, era muy difícil, porque, no era como los sefaradim. Los sefaradim siempre mantuvieron una línea. En Oriente, en Siria, en Irak, mantenían una línea, siempre era la línea de estudio, la línea de trabajo, pero acá, entre los ashkenazim, era más difícil, o te ibas para este lado, o te ibas para el otro lado, no había término medio como los sefaradim. Los sefaradim siempre tuvieron ese término medio. ¿Por qué? Hay que analizarlo por qué. Pero los ashkenazim, que de por sí eran mucho más cultos, entonces, o te ibas para el lado de la escala que te ofrecía otras visiones, o te ibas para el lado de la yeshiva, la gente, o para el Hasidut, pero el Hasidut no era Torah, como dijimos, eran otras cosas. Entonces, el Bajur Yeshiva era muy mal visto, era como un protegido, era como una persona que lo alimentaban, ¿sí? Y nadie se quería casar, nadie buscaba casarse con un Bajur Yeshiva. Entonces, ahora vino Rav Chaim Liposhim y quiso cambiar todo ese concepto, quiso darle ese prestigio al Bajur Yeshiva. ¿Y de qué manera lo hizo? Primero que todo, en la yeshiva puso unas condiciones. Solo deberían ser admitidos aquellos que se habían distinguido en el estudio talmúdico. No podía entrar cualquiera. O sea, para entrar a esta yeshiva tenía que ser una persona que sabe, un sabio. No podía entrar cualquiera a la yeshiva. Bueno, yo quiero decir, no, hacían exámenes para poder entrar, sino que sigan en su Beta Midrash. Otra de las cosas eran, la costumbre hasta ese momento, como dijimos, era de asignar a los bajurim de la yeshiva en varios hogares diferentes, y a veces era cada día, porque de repente, yo nada más te puedo sentar 3, 4 días, después vete y búscate otro hogar. Mira, mi hijo salió de viaje, bueno, puedes estar acá, pero hasta que venga mi hijo la semana que viene ya te tienes que ir a otro lugar. Y así de casa en casa, donde también recibían comida gratuita. Sin embargo, ahora Rav Chaim cambió el concepto, canceló todo eso. A partir de ese momento, él, con dinero, puso dinero y empezó a juntar dinero para la yeshiva. Y por lo tanto, los talmidim, los bajurim, ya iban a ser autosuficientes. No ibas a tener que mantener a un bajur yeshiva. No vas a tener que darle de comer, sino que nosotros te vamos a pagar para que le des de comer y encima te vamos a pagar también por haber tenido a ese bajur yeshiva. Entonces tú vas a recibir una renta. Aparte de, no vas a tener que pagar nada por ese Bajur Yeshiva, sino que aparte vas a recibir una renta mensual de X cantidad de dinero por tener el Bajur Yeshiva. Entonces ahora todo el mundo quería tener un Bajur Yeshiva, porque ahora le va a entrar una renta, le van a pagar todos los meses y no voy a tener que pagar, y aparte voy a tener un Bentorá en mi casa que puede influir en mi familia. Entonces ahora se empezó a transformar todo. Ahora la gente quería empezar a buscar Bajur Yeshiva por lo menos para que le tenga una entrada. Y así empezó a cambiar toda la idea. Por lo tanto, los bajurim ahora empezaban a tener prestigio. Y no solamente los ricos, tanto ricos como pobres, ahora acudieron en masa a la yeshiva de Bolojim, siempre y cuando eran bajurim calificados, no cualquiera podía entrar. De todas partes de Rusia y del resto de Europa empezaron a llegar bajurim y yeshiva a esta yeshiva de Bolojim y empezó a cambiar el concepto. Entonces ahora vamos a ver cómo se estudiaba y vamos a ver que ahora las jóvenes ahora sí empezaban a querer casarse y buscar un bajur yeshiva, porque sabía que ya iban a tener dinero, iban a recibir su sueldo, iban a estar bien, iban a tener prestigio.
¿Cómo era el sistema de estudio en la Yeshiva de Volozhin para entender? Acordémonos que era lo primero. El Rab Haim de Volozhin había colocado una novedad en la Yeshiva. ¿Qué hizo? Colocó un reloj. Un reloj. Esos relojes colocó, los relojes esos de péndulo. Un gran reloj había puesto él en la Yeshiva para que todos sepan qué hora era y que vivan de acuerdo a un seder. A esta hora me tengo que levantar, a esta hora tengo que seguir, a esta hora tengo que estudiar, tener un seder cada uno, no así a llegar un poquito después, un poquito antes, o estudiar, no estudiar. Todos que tenían un seder. Un yehudí, él decía, debe vivir con un reloj. Un yehudí no puede vivir sin reloj. Tiene que vivir con un reloj, tiene que saber cada cosa, así decía Rab Haim de Volozhin, cómo tiene que ser. Y no porque time is money, no porque el dinero, ¿sí? Sino porque time is Torah, él decía. Es el momento, es Torah, no time is money, time is Torah. Entonces la persona tenía que vivir con un reloj. Azeman over beno joser, decía Rab Haim de Volozhin. El tiempo se va y no regresa. El tiempo pasa y no regresa. Si no aprovechas cada minuto que tienes, el tiempo se va. Ellos tenían una shitá de limud, una manera de estudiar. Hasta ahora, el que estudiaba con pilpul. ¿Qué es pilpul? Pilpul deriva de la palabra pilpel. ¿Sí? ¿Qué es pilpel? Es un chile picante. Se refiere era un método en el cual se agarraba un texto del Talmud y se lo desmenuzaba, se lo analizaba de acá, las contradicciones. Se metía uno, podía estar días y días analizando un pequeño texto del Talmud. Todas las formas y todas las posibilidades. El pilpul se convertía entonces en un ejercicio pedagógico porque agudizaba las mentes de los bajurim. Por ese lado estaba bien, pero él dijo basta de fantasías, basta de pilpul, vamos a estudiar el Peshat, la Gemara, el Talmud, con el Rashi, con el Tzafot, sin pilpul, porque así había entendido y así él había recibido de su Rab, el Gaón de Vilna, que el Gaón de Vilna había cuestionado ese método de pilpul y insistió que había que volver al significado literal del texto, entender, analizar las palabras, no entrar en pilpul y analizar, entrar, sino entender el pesat del texto. Hoy en día hay muchas yeshivot que estudian así con pilpul, otras yeshivot no. Los sefaradín generalmente nunca, mucho más profundo el pilpul. Sí. Uno con uno, sí, eso era la idea. No, aparte una clase general, una vez cada semana, una vez cada tanto, pero la mayoría estudiaban todos solos. Entre uno y otro iban sacando, iban haciendo el pilpul, y el rab. Sí había pilpul. Hasta ese momento, en lo que es el área de los ashkenazim, no sefaradim, se estudiaba con pilpul. Pilpul es pilpel, de entrar y de picante y de desmenuzar todo. El Gaón de Vilna no le gustó eso, sino que le gustó la idea del Gaón de Vilna que la transmitió a su alumno, el propósito era dar luz a la halajá, no entrar y al final nunca llegar a nada, sino llegar a la halajá para la práctica de las misbot. ¿Cómo estudiaban así los sefaradim? Los sefaradim siempre estudiaban de esa manera. Era el peshat, era entender la Gemara, entender lo que es el Talmud con Rashi, porque Rashi te ayuda a entender y el Tosafot también. Y ya, el Meharsha que te explica un poco lo que es, pero ya, y de ahí sacar al halajá, o sea, derivar al halajá, no quedarse en el pilpul y nunca llegar al halajá. Se comenzaba estudiando la Gemara, Berajot, la primera Gemara, y se terminaba con la última, con el Talmud Dindá. O sea, que se estudiaban todo, porque en las yeshivot de repente, ¿cómo se estudia hasta hoy en día? Agarran una Gemara, y no toda la Gemara, agarran pedazos, texto, bueno, vamos a analizar este texto, pasamos luego a otro perek, no, acá se empezaba de la primera y se acababa con la última. El Rab Haim de Volozhin estaba convencido de que el éxito del movimiento hasídico fue a consecuencia de ese excesivo estudio de pilpul, que la gente decía, ya, hasta aquí, yo no puedo. Y como había ese excesivo estudio de pilpul, entonces la gente empezó a abandonar ese estudio y se fueron hacia el Hasidut, que el Hasidut no te ofrecía eso, te ofrecía otras cosas, te ofrecía una vestimenta, te ofrecía hacer misbot con alegría, y te ofrecía llegar a Dios, no con el estudio de la Torah. Entonces él decía que por eso tuvo tanto éxito el Hasidut, porque el judío común solamente quería llegar a ser a Kadosh Baruj Hu haciendo simplemente la voluntad de Boreolam, a través de la misbot, no a través de la Torah, les hacía difícil. ¿Qué es Hasidut? Claro, estudiamos 2 clases enteras de Hasidut.
Ya, te mando la grabación. Estudiamos ya, explicamos qué era, cómo acercarse a Hashem, no con la Torah, el Baal Shem Tov, como el Debekut, el acercarse a Boreolam, el ir a hacer Itbodedut, aislarse, meterse, meditar. Claro, acercarse más a la gente, no con la Torah, la gente no, había perdido mucho la Torah, entonces acercarse a Dios con misbot, con alegría, con Maasim Tovim, con Tevilot, con Debekut, con apegamiento a Boreolam, pero no estudiando Torah. El Gaón de Vilna tenía la otra cita, era estudiando Torah. La participación, no había, mira acá está tu pregunta, bella, dice, solamente se estudiaba Gemara, Rashi y Tosafot de acuerdo a la Sebará y Yeshará, de acuerdo al entendimiento. Ahora, cada uno era una Sebará, entender y deducir. No había diferentes Kitot, todos eran iguales. Todos eran iguales. No había todos que no tenían el mismo nivel, lo adquiría y todos preguntaban y contestaban. No, porque aparte para entrar ahí alguna persona tenía que tener nivel, no, vamos a ver. Entonces no había Kitot, eran todos, había diferentes años, todos eran igual. La participación en el shiur era optativa, no había obligación de entrar a la clase. Sin embargo, aunque aparentemente todos eran iguales, cada uno sabía quién era cada quien. O sea, había títulos entre ellos. Por ejemplo, este era un Ilui, un genio. Este se lo llamaba Hatzi Ilui, medio genio. Este se llamaba Madmid, era una persona que se entregaba. Este, Ketzat Madmid, medio Madmid. Este, Bakiba Shas. Este era increíble, se sabía todo el Shas. Este era medio Bakiba Shas. Cada uno se lo conocía, aunque no tenían categorías. Pero, o sea, no había diferentes categorías. Todos estaban en la misma clase, digamos. Todos eran iguales en Kitot, pero se conocían cada uno. Dice el Rab, uno de los Rabbanim que estudió ahí. Vamos a ver también qué grandes Rabbanim que salieron de ahí. Y también salieron no grandes Rabbanim, también grandes políticos. Vamos a ver. Dice el Rab Salman Meltzer, autor del Sefer Eben Haezel, un Sefer que se estudia en la Yeshiva, y él cuenta, cuando yo era muy joven, estudié en Bolojim, y en aquella época, cualquier joven de mi edad que no se sabía perfectamente todo el Seder Nashim Nezikin, todo lo que es el Seder de Nashim, todo lo que es la Gemarot, de lo que habla de Kitushim, de Gitim, todo el ceder de Nashim, y de Yevamot, eran Gemarot difíciles. Todo el ceder de Nezikim, de daños, por ejemplo, Baba Kamá, Baba Mesías, Baba Batra. Toda la persona que no se sabía perfectamente eso, lo Nichlal, Bichlal Alomdim, no formaba parte del alumnado de la Yeshiva. O sea, no había manera de que pueda entrar a estudiar la Yeshiva. El estudio era un daf de Gemara por día. Tipo Daf Yomi, todavía no había instalado el Daf Yomi, pero era un Daf de Gemara por día. Eso en la Yeshivat, en las Yeshivot hoy en día no se estudia un Daf de Gemara por día. Se puede estudiar un Daf cada semana. ¿Sí? Ahí el estudio era un Daf por día. Y sigue diciendo el Rab Meltzer, la mayoría de los Bajurim repasaban el Daf hasta 12 veces. O sea, estudiaban un Daf por día y se repasaba 12 veces. En Beit Shmaya, por ejemplo, estudian, creo que 5 dafim por día, y el sábado a la noche luego tienen repaso y el sábado a la noche tienen examen. Más o menos lo agarraron de ahí. Vamos a ver todas las cosas. Dice, para mí, decía el Rab Salman Meltzer, como me gustaba profundizar, no podía repasar el DAF 12 veces, porque yo no llegaba, porque yo me gustaba más profundizar, sino que solamente lo repasaba 8 veces diario. O sea, yo no llegaba a repasarlo 12 veces, sino 8 veces. No se interrumpía nunca el estudio de la Torah. ¿Qué quiere decir? Había en la Yeshiva Sedarim y Mishmarot, eran guardias, vamos a ver. Se estudiaba en la Yeshiva día y noche. Se iban unos y venían otros. O sea, unos estudiaban y después se iban, y a la noche se iban y venían los de la noche y dormían. La Yeshiva 24 horas, o sea, open 24 horas. Durante toda la noche todavía había turnos, porque unos no podían quedarse toda la noche, entonces se quedaban de 11 a 1 de la mañana, otros de 1 a 3 y otros de 3 a 5. Ahora vamos a ver. Así como el Bet HaMikdash en su momento tampoco había Mishmarot, había guardias. El mismo Rab Haim de Bolojin, en los días difíciles, cuando no había muchos alumnos estudiando, por ejemplo, Motzai Kippur, cuando terminaba Kippur, ¿quién se va a quedar estudiando, terminando Kippur, el Ta'anit, hasta las 2 de la mañana?
Entonces él cumplía ese turno. O sea, para que la yeshiva no se quede sin estudiar, el mismo Rav Chaim de Volozhin se sentaba a estudiar Mosaé Kippur y se quedaba hasta las 3 de la mañana. Entonces ya recuperaban fuerza algunos bajurim que ya habían comido, ya habían descansado y venían a reemplazarlo. O sea, así era turno 24 horas, nunca, 24/7. No había manera, nunca se paraba. A los 10 años de su existencia, el número de estudiantes había empezado con 10 alumnos, ya llevaba 100 bajurim, y 10 años más tarde el número de estudiantes aumentó a 200. O sea, ya casi en 20 años ya tenían 200, algo nunca se había visto una cosa así, porque ese tipo de yeshiva no se había visto, que 200 alumnos estudien solos, aparte que ya habían recuperado el prestigio, porque ahora sí se querían casar y ahora sí buscaban a los bajurim, y mucha gente estaba, y más ahí en el pueblito de Volozhin, no había nada, no era una ciudad. ¿Quién no quería tener 1, 2 o 3 bajurim yeshivot? Porque le pagaban 3 rentas. ¿Sí? No 1, 2, 3 rentas. A veces mandaban a sus hijos a que vayan a otro lado y traían bajurim, porque querían ahora mantenerlos para poder recibir también sus rentas. Todos que nazim podían. Sí, estamos. Nunca. No, podían venir sefaradim, pero no venían. Sí, podía venir el que quiera, pero estamos hablando en Europa. El sefaradí, para que llegue a Bielorrusia, estaba medio difícil. De Siria a Bielorrusia. Sí, obvio, sí. Estamos hablando del mundo ashkenazí. Se cuenta que en una ocasión, y esto se van a reír y muchos no lo van a tomar a bien, pero hay que entenderlo. En una ocasión, se cuenta que entraron los bajurí yeshiva y vieron al Rav Chaim de Volozhin, estaba solo, revolcándose en el polvo de la yeshiva. Pum, así, fue a un lado, revolcándose. Y él no sabía que sus alumnos lo estaban observando. Entonces le dijeron, Rebe, ¿qué está haciendo usted? Bueno, esta es la yeshiva, después la renovaron, esta foto fue antes de haberla renovado, pero se revolcaba acá en la yeshiva. Rebe, ¿qué está haciendo? El Rab se sintió avergonzado y dijo, estoy cumpliendo con lo que dice el Pirkei Avot. Ebe mitabek be'afar raglehem. ¿Sí? Tienes que incluirte en el polvo de sus talmidei jajamim. Y como ustedes pisan acá todos los días, yo quiero tener el polvo de esos talmidei jajamim. Ustedes saben lo que es esta yeshiva, les dijo. Ustedes saben el polvo que pisan los talmidei jajamim de esta yeshiva. Yo me enorgullezco en revolcarme en ese polvo. Lo vieron solo, no lo iba a hacer delante de gente, pero no sabía que lo estaban viendo y en ese momento empezó a hacerlo. Y besar el polvo que pisan los pies de los talmidei jajamim, los que tienen el sejud de poder estudiar en esta yeshiva. Bueno, se limpió, se salió, todo, no pensaba que lo estaban viendo. El Rab era como un padre para cada uno de los talmidim. La yeshiva entonces se convirtió en una institución tan importante que cuando Napoleón invadió esa área, se emitió un edicto especial para salvaguardar al principal rabino, el principal rabino de Volozhin, y a sus escuelas e instituciones, y brindarle toda asistencia y participación. El mismo Napoleón, cuando llegó su ejército, dictaminó que había que salvaguardar al rabino y darle todas las atenciones. Cuando ya salían de la yeshiva para ocupar distintos cargos en la conducción, porque en la yeshiva se les enseñaba todo, hasta también se les enseñaba oratoria, se les enseñaba para que puedan, porque la idea de ahí, ¿cuál era la idea de toda la yeshiva de Volozhin? Que empiecen ahora a formar yeshivot, que empiecen a transmitir todo eso que se había perdido. Entonces cuando salían de ahí a formar, ocupar diferentes cargos en la conducción de otras yeshivot, otras keilot, esa era la idea de Volozhin, porque él se preocupaba no solamente de ubicarlos. Tú te vas a ir como rabino a tal lugar. Tú eres capacitado, te vas a ir como rabino a este lugar. Él mismo los ubicaba cuando salían de la yeshivot y se preocupaba que tengan éxito en la conducción de Am Israel. Y por lo tanto, para encender las llamas del entusiasmo otra vez de la Torah. O sea, eso era la intención. La yeshiva de Volozhin se convirtió en un semillero, ya donde salían ahí, produjo algunos de los más grandes talmidei jajamim durante 200 años, durante el periodo de 200 años. Y ahí empezaron a levantarse varios talmidei jajamim, ahora vamos a ver, y a formar diferentes yeshivot. El Rav Chaim de Volozhin falleció en el año 1821. Él hizo varios libros. Uno de los más famosos se llama Nefesh HaChaim, ¿no? El libro Nefesh HaChaim
lo hizo el Rab Haim de Volozhin, el que fundó la yeshiva. Él hizo el Nefesh HaHaim, y él, en ese libro, el Rab elevó el estudio de la Torah al nivel más alto. O sea, era la intención, el estudio de la Torah, volverlo a enaltecer. Cuando el Rab Haim murió, su hijo, Rab Ishak, tomó como Rosh Yeshiva. Él asumió como Rosh Yeshiva, y también él logró obtener un reconocimiento oficial de la yeshiva por parte del Ministerio de Educación ruso. Y ahí empezó el segundo periodo de la yeshiva de Volozhin con su hijo. Después, posteriormente, en 1849, murió, y el Rosh Yeshiva pasó a ser el Rab Eliezer Fried. Y luego, en 1854, cuando fallece el Rab Eliezer Fried, entonces ahí llegan dos Rosh Yeshiva, uno Rab Naftali Tzvi Yehuda Berlin, conocido como el Netziv de Volozhin. Él fue el Rosh Yeshiva y se convirtió en Rosh Yeshiva de Volozhin junto con el Rab Yosef Dov Ber Soloveitchik, que también era conocido como el Bet Halevi. Estos dos eran los Rosh Yeshiva, el Rab Naftali Yehuda Berlin, el Netziv de Volozhin, y Rab Yosef Dov Alevi Soloveitchik. Después hubo también un poco de discusión entre ellos, porque uno quería pilpul y el otro no quería pilpul, pero eso ya fue después se arregló. Bueno, cuando el Netziv de Volozhin era el yerno del Rab Ishak de Volozhin, o sea, era el yerno del hijo del Rab Haim de Volozhin, era un gadol, mamá era un gadol ador, un jajam muy grande. Desde ese momento, el mundo judío, hasta hoy en día, continuó el mismo modelo de yeshiva establecido en Volozhin. Hoy en día, vamos a ver, y se ha convertido en el pilar central del estudio de la Torah. De Volozhin salieron importantes Talmidei Jajamim, que sirvieron como grandes Rashi Yeshivot y Rabbanim, que establecieron hoy en día el mundo de la Torah. Por ejemplo, vamos a ver algunos de los Talmidei Jajamim que salieron, no todos, algunos. Por ejemplo, salió Rab Haim Ozer Grozinski, un rab muy grande. Salió el rab Rafael Shapiro, estaba Rab Haim Soloveitchik, estaba, como dijimos, Rabbi Zalman Meltzer, también salió el Rab Haim Ozer Grozinski y el Rab Shimon Shkop, grandes Talmidei Jajamim que salieron de ahí. El Rab Haim Soloveitchik, que dijimos, el Brisker Rob, se llama el Rab de Brisk, y cada uno formó su yeshiva. El Rab Haim Berlin, salió también otro que se llama Rab Selig Rubén Bengis, también salió el Rab Israel Salanter. O sea, grandes Talmidei Jajamim que fueron formando sus yeshivot. O sea, de ahí cada uno salieron a formar sus yeshivot. Un rab que trajeron, el primer rab ortodoxo, que después, ya cuando lleguemos, vamos a estudiar la historia, que trajeron a Nueva York, que fue el Rab Jacob Yosef, también salió de esa yeshiva, y vamos a estudiar la historia de él. Ya vimos Rab Shimon Shkop, también un gran Talmid Jajam salió, el rab que hizo el Torah Temimá, el Rab Baruch Epstein, también salió de esa yeshiva. También salió el Rab Hanan Basserman, que era alumno de Hafez Haim. El Rab Abraham Cook también salió de esa yeshiva. Grandes Talmidei Jajamim. Sin embargo, vamos a ver, la yeshiva aproximadamente estuvo 90 años después de su fundación de Volozhin. Era el Rab en ese momento, Rab Naftali Tzvi Yehuda Berlin, tuvo que tomar una decisión muy difícil. Y es lo que vamos a analizar ahora, en estos minutos que nos quedan. En aquel entonces, el gobierno zarista estaba presionando para que se realicen cambios en la yeshiva. ¿Por qué? Porque no podían ver. En toda Rusia no existía un lugar donde 500 alumnos estaban estudiando juntos. Llegaron a 500 alumnos. Entonces, no existía en toda Rusia. Era un país inmenso, y no existía. Entonces ya empezaron a ver, y no solamente eso, sino que también, junto con gente, los masquilim, empezaban a tener un poco de quiná, un poco de envidia. ¿Cómo puede ser que estén estudiando ahí 24 horas, tantos alumnos juntos? No podían entender. Entonces empezaron ahora, el zar de Rusia en ese momento, era el zar Alejandro II, empezaron a presionar para que realicen algunos cambios en la yeshiva, los cuales no permitirían a la yeshiva de Volozhin seguir funcionando con ese nivel que tenía de kedushá, de santidad tan grande, y de tahará, para un verdadero lugar de Torah. Entonces
Ahora, junto con los maskilim, ayudados por los reformistas, empezaron a poner trabas. Y empezaron empezaron a poner muchas trabas. La Escalá también tuvo mucha influencia en la yeshiva de Volozhin. Y ahora había una pregunta: ¿qué hacer con estos cambios? ¿Seguir, aceptar los cambios impuestos por el gobierno, o buscar otra manera, o cerrar la yeshiva? Vamos a ver de qué se trata. Algo que es un auge tan grande. En la yeshiva de Volozhin, también los maskilim lograron convencer a muchos nobles rusos y lograron convencer al zar Alejandro II de ayudar a los judíos para aprender otras culturas. ¿Sí? Y en la yeshiva hay que meter otras culturas, porque hay que ayudar a los judíos. Esos pobres judíos que estaban en la yeshiva, había que ayudarlos. Entonces, los maskilim vieron que había, acá los reformistas vieron que había 500 bajurim inteligentísimos estudiando. Decían, Volozhin es para nosotros, Volozhin tiene que ser para nosotros, todo esto lo tenemos que ganar nosotros, tenemos que sacar a estos de esta idea. No existía ninguna institución que tenga 500 alumnos que se dediquen exclusivamente al estudio, de nada, de ninguna materia. No había en ese momento. Pero ellos no tienen que estudiar Torah solamente, necesitan estudiar también otras materias. Y no solamente esto, sino que los maskilim lograron convencer a algunos alumnos, de alguna manera se infiltraban, y algunos alumnos de la misma yeshiva a convencer a meter otros estudios. Muchos empezaron a tener la Gemara arriba, y abajo había otros libros que también empezaban a ver debajo de la Gemara o debajo del colchón. Pero había no solamente matemática, filosofía, matemática, muchas cosas. Pero había otros alumnos de Volozhin, no muchos, no había muchos, pero sí había, que sin embargo, como dijimos, estudiaban, pero debajo de la Gemara también había otros libros que estudiaban, y por consecuencia ya tenían otros pensamientos. Varios también salieron ahí. Por ejemplo, el Nachman Bialik también salió de Volozhin. ¿Sí? Bueno, desgraciadamente también, ¿sí? Después vamos a ver hablar del libro que hizo Geariga, vamos a ver de qué se trata. También salió de ahí. Y entonces se mandaban cartas de aquellos que querían cultura para los Bajurei Yeshiva que estudiaban en Volozhin. Entonces les mandaban cartas, que a su vez también eran los que conspiraban contra el zar. Los mismos que conspiraban contra el zar mandaban cartas, eran revolucionarios, también mandaban cartas contra a la yeshiva. Es sabido, más adelante en la revolución bolchevique, se tramó en Yiddish. Más adelante vamos a hablar, la misma revolución bolchevique se hizo en Yiddish. Cuando en un momento estaban reunidos, me salté un poco, me voy más adelante. Cuando en un momento estaban reunidos planeando la rebelión contra el zar Nicolás II, uno de los revolucionarios estaba en ese momento y le dijo a León Trotsky, le dijo, me voy a tener que ir porque hoy tengo el yortzeit de mi papá y necesito decir Kaddish. Yavishu, no dijo Yavishu porque no era sefaradí, dijo, me voy, me tengo que ir, pero tengo que irme tengo que hacer el yortzeit. Y le dijo entonces Trotsky le dijo, te puedes quedar aquí en esta reunión, acá hay más de un minyan. Podemos hacer Kaddish, podemos hacer tefilá, acá no te preocupes, le dijo León Trotsky. Ellos estaban mismo ahí en Yiddish, ¿sí? Y ahí mismo dijeron Kaddish, después de estaban planeando la revolución. Pero ocurrió un suceso que hizo que todo cambiara con respecto a los Yehudim, y esas luces de libertad empezaron a apagarse, porque, vamos a ver, cuando asesinaron al zar, habían asesinado al zar de Rusia, Alejandro II, que después también habían acusado a los judíos, cuando lo asesinaron, entonces asumió un nuevo zar, el zar Alexander III, o Alejandro III, y él no continuó con ese camino que le habían trazado de proteger a la yeshiva. Y ahí empezó la persecución contra los judíos. Y los Yehudim, que hasta ese momento habían tenido un lugar en la sociedad rusa, ahora se sintieron abandonados, se sintieron desamparados. Y del odio hacia los judíos llegó el autoodio. Los mismos judíos que cuando el Yehudí empezó a odiarse a sí mismo. Así estaban las cosas en ese momento, donde la Escalá lograba convencer a muchos que Volozhin ya era algo anticuado y esto ya no debía de seguir. Y esto entonces ahora empezó a cambiar. Durante la época del Rab Naftali Tzvi Yehuda Berlin, el famoso Nessid de Volozhin,
hubo muchísimos alumnos de la yeshiva que siguieron estudiando con mucha intensidad. Pero cuando llega la orden del gobierno, la orden de que ahora en la yeshiva había obligación de estudiar otras materias seculares. Entonces el Netziv de Volozhin al principio se negó. Pero luego aceptó inicialmente algunos estudios seculares en lugar de cerrar la yeshiva por completo. Pero, sin embargo, los requisitos se volvían cada vez más exigentes. Primero 1 hora, después 2 horas, después 3, después 4 de estudios seculares y cada vez más. Y entonces ahora era algo chistoso, porque las clases seculares no eran como los que al principio habían impuesto 1 hora y media. Pero los alumnos de Volozhin, que estaban todo el día estudiando Gemara y Poskim, entonces la mente que tenían ellos era otra cosa. Y entonces no estudiaban la materia con mucho entusiasmo. Tenían la obligación de estudiarla. Los bajurim entraban tarde, aunque había reloj, entraban y se iban temprano. El maestro, que no sabía una sola palabra en yiddish, ni tampoco en hebreo, y los alumnos que no sabían ninguna palabra en ruso. Entonces era muy difícil la comunicación. Para poder enseñar y aprender un idioma desconocido y otra cosa, tuvieron que traer un intérprete. O sea, imagínense, para que escuche el maestro ruso y se los transmita, o sea, de lo que diga el maestro ruso y se los transmita a los bajurí yeshiva. Imaginémonos entonces que no era un muy alto nivel de aprendizaje tener con un intérprete, ¿sí?, para poder entender lo que quería enseñar. Aparte, el maestro que habían traído no sabía delante de quién estaba parado. Estos alumnos eran superdotados, alumnos súper inteligentes, captaban todo muy rápido y enseguida se aburrían de la lentitud que el maestro enseñaba, porque eran superdotados. Entonces él no sabía delante de quién estaba parado. Entonces, como resultado, la clase fue un poco burla para las intenciones del gobierno ruso. No se estaba tomando en serio el hecho de que los bajurí yeshivot tenían que primero aprender el idioma y segundo empezar a aprender todas las cosas. En el periódico que los masquilim tenían un periódico, los iluministas, que se llamaba el Melitz, que se conservaron todos los números hasta el día de hoy. El Rab de Volozhin decía, el Rab de Volozhin está en contra de la cultura. La yeshiva de Volozhin están en contra de la cultura. Los mismos publicaban ahí. No dejan leer libros seculares a los talmidim. Entonces, desde los centros de los masquilim mandaban correos con libros de literatura a los bajurí yeshiva, escondidos. O sea, después se dio cuenta el Netziv de Volozhin y ordenó que de ahí en adelante no llegue el correo al alumno, sino que había un secretario que los iba a buscar al correo y ahí los traía, porque era la manera de eliminar todo lo que era la correspondencia no deseable. Había unos Yehudim nobles rusos, uno de ellos se llamaba Poliakov, querían ayudar a los Yehudim. Entonces fueron con el Rab, con el Beta Levi, le dijo, Rabino, esta situación está llegando muy grave, y si sigue así, la yeshiva se va a cerrar. Ustedes no están acatando las órdenes del gobierno. Es una lástima. ¿Por qué no hacen una reunión entre los jajamim y donde decidan por lo menos qué materias sí estudien en serio? Pero en esa reunión no inviten a los rabbanim más intransigentes, a los más duros, sino inviten a los más abiertos, a los más, ¿sí? Porque si no, la yeshiva se va a cerrar. Querían ayudar. En la reunión se llevó a cabo en San Petersburgo. Entonces los nobles Yehudim le dijeron a los rabbanim, rabinos, tomen una decisión. O introduzcan algunas materias seculares en la yeshiva, o la yeshiva se va a cerrar. Decidan. Entonces se levantó el Rab, el Beta Levi, el Rab Soloveitch, y les dijo, la Torá se puede estudiar en Volozhin o en cualquier otro lugar del mundo. La Torá se entregó en el desierto. Ojalá que la yeshiva no se cierre, pero preferimos que se cierre antes de que se desvirtúe. Y otra cosa más, ¿acaso el zar está tan preocupado de lo que nosotros estudiamos en la yeshiva? ¿Qué le molesta tanto al zar de lo que nosotros estudiamos? Todo esto no viene del zar, todo esto viene de los masquilim, de la Ascalá, que tienen contacto con el zar y están insistiendo con el zar. Los iluministas son los que están hablando contra nosotros continuamente. El gobierno ruso no está tan interesado en nosotros. Cuando los rabbanim regresaron de esa reunión, en la cual
al final no se llegó a ninguna conclusión. Entonces fueron los Rashi Yeshiva, el Netziv de Volozhin, Rab Naftali Yehuda Berlín, y el Rab Dov Soloveitchik del Bet Halevi, fueron a la tumba del Rab Haim de Volozhin a pedirle, que era el fundador, a pedirle que implore en el Shamaim que la Yeshiva siga y no se cierra y no la clausuren. Pero ya terminamos con esto unos minutos más. El 22 de diciembre del año 1891 se decidió por parte del Ministerio de Educación 5 decretos. Le mandan a la Yeshiva 5 decretos. Lo primero, los estudios en la Yeshiva de Volozhin pasan a estar controlados por el Ministerio de Educación ruso. Segundo, queda prohibido estudiar en total más de 10 horas al día. Los Bajurí Yeshiva estudiaban ahí todo el día. Ahora, prohibido estudiar más de 10 horas al día. Tercero, en la noche se debe cerrar el establecimiento y no se puede quedar nadie a estudiar en la yeshiva. Absolutamente nadie se puede quedar a estudiar. Habían turnos de 24 horas, ya no se podía. Cuarto, los estudios seculares a partir de ahora serán desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y aparte no se podía estudiar de noche, porque en Rusia a veces en invierno el sol se pone a las 3, 4, 5 de la tarde. O sea que prácticamente quedaban 2 horas de estudio de Torah en toda la yeshiva. Porque si de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde hay que estudiar estudios seculares, entonces la Torah ya prácticamente en verano un poquito más, en invierno ya casi quedaban 1 o 2 horas de estudio de Torah. La última, todos los maestros deben ser graduados universitarios. Obvio, de los masquilim. Todos los maestros tienen que ser masquilim porque eran los grados universitarios. Entonces, los maestros judíos masquilim estaban muy contentos ahora, porque estaban seguros que ellos iban a ser llamados para poder enseñar las materias seculares. ¿A quién van a elegir si no son a nosotros? Y nosotros vamos a poder transformar todos esos alumnos de Volozhin. ¿Qué año fue 1800? 1891. Ya. Entonces, no obstante, el Rosh Yeshiva pensaba otra cosa. Él trajo a maestros gentiles. Dijo, no voy a traer, prefiero traer maestros goim y no traer maestros masquilim. Entonces, cuando trajo maestros gentiles, ahí la furia entre los maestros Yehudim fue terrible. ¿Cómo está trayendo maestros gentiles? ¿No está trayendo? ¿Acaso un maestro gentil es mejor que nosotros? El gobierno ruso, incitado por los masquilim, querían que la Torah sea también una materia. O sea, vamos, la materia, Torah una materia, no un estudio de la Torah, sino que sea también como una materia, no como una consagración. En una nueva reunión que se efectuó, habló uno de los Rabbanim, dijo, Moray Berrabotai, todas las Geserot, Avida Leibate, todas las Geserot al final se terminan anulando. No cierren la yeshiva, acepten el decreto. Vamos a estudiar aunque sea 2 horas de Torah y los demás estudios vamos a hacerlos seculares. Al final va a llegar un momento en que el zar se va a ir y ya no va a estar más, y nosotros vamos a poder volver al estudio como antes. En ese momento se levantó uno de los Rashi Yeshivot, el Rab Rafael Shapira, y dijo, ustedes saben muy bien que en esta yeshiva, nuestro abuelo, el Rab Haim, ni siquiera Musar quería que se estudie en la yeshiva, porque el Musar está en la misma Gemaná, para no hacer Bitul Torah, y ahora ustedes quieren reducir el estudio de la Torah a solamente 1 o 2 horas diarias. Hazor Beja Rab, arrepiéntete de lo que dijiste, le dijo al Rab que había dicho así. Bueno, el roto Rab al final, era un Gadol Adol, estalló en llanto y todos se pusieron a llorar y se arrepintió. En ese momento se levanta el Rab Haim Berlín y dijo, mi padre, el Netziv, está aquí sentado y callado. Y mi cuñado también, el Rab Haim Soloveitchik, también está destrozado y no puede expresar ni una palabra. Pero todos nosotros sabemos que ellos no quieren aceptar la destrucción de la Torah. Esta es la Torah tal como se estudia en la yeshiva de Volozhin. Y si no, que quede en recuerdo de que alguna vez hubo una gloriosa yeshiva y que la yeshiva se cierre. No aceptamos meter otros estudios seculares. Y no vamos a hacer una desvirtuación o una deformación. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a mantenernos firmes y a Akadosh Baruj Hu que haga lo que él entienda. Al día siguiente todos los Rabbanim llegaron a la yeshiva, pensaron contarles a los alumnos lo que se había decidido, pero vieron tanta atmadá, tanto esfuerzo que estaban los alumnos, tanto ímpetu que dijeron, ¿para qué vamos a hacer Bitul Torah? Mejor no le vamos a decir nada y que sigan las cosas. Hasta que un día
entró un señor a la yeshiva y pidió hablar con todos los alumnos y le pidió la documentación. Era una extraña persona, habló tranquilamente con cada uno. ¿Cuánto recibes de la yeshiva? ¿Qué es lo que te dejan leer los Rashei Yeshivot? ¿Qué opinas de la yeshiva? ¿Te sientes presionado? ¿Te sientes marginado? Y así con cada uno, nadie sabía quién era esta persona. No, un yudí. De esa manera ese hombre habló pacientemente durante 2 semanas con casi los 500 talmidim. Y luego, sin decir nada, desapareció, saludó al Rosh Yeshiva y se fue, nadie sabía quién era. Después de 30 días de esa visita de ese extraño señor, fue el día 5 de Shevat del año Taf Resh Nun Bet, 5652, el año 1892. A las 9 de la mañana llegaron unos policías acompañados de campesinos y de cosacos y de una multitud, se presentan con la yeshiva, con el Netziv de Volozhin. Y ordenan, todos los alumnos deben reunirse en el salón principal, era el Betamidrash. El Rosh Yeshiva, con mucho miedo y preocupado, le dijo a su hijo que llame a todos los talmidim. Llamaron a todos los talmidim, y cuando todos ya se encontraban en el Betamidrash, subió al Ejal un representante del gobierno y dijo en ruso: a partir de este momento queda clausurada la yeshiva, de acuerdo con la ley del Estado, por desobediencia hacia las leyes del país. Todos los alumnos deben abandonar la yeshiva, así también como la ciudad, en un plazo máximo de 3 días. No se pueden quedar ni siquiera en Volozhin. Si alguno permanece aquí después de 3 días, será penalizado y castigado por la ley. En ese momento le preguntó el Netziv de Volozhin, que no entendía ruso, le preguntó a su hijo, Rav Haim Berlin, ¿qué es lo que está diciendo? El Rav Haim Berlin le dijo que la yeshiva se cierra. ¿Cuándo se cierra? Ahora. El Netziv de Volozhin en ese momento quedó petrificado. Tuvieron que levantarlo, llevarlo cargando porque no se podía ni mover. Y escribió ahí el Rab de Volozhin: este es el Hurban Bait Shelishi. El barco se hundió y van a sacar al capitán herido. Y se hunde la casa más grande de Torah desde el Hurban Betamikdash, desde el tercer Hurban. Todos los talmidim salieron de la yeshiva al final, pero se dieron cuenta que salieron todos, pero se olvidaron los Sifrei Torah, se olvidaron los Sefer Torah, se olvidaron los libros. Al final pidieron permiso, pudieron volver a entrar, les dieron el permiso y comenzaron a sacar todos los Sifrei Torah de la yeshiva, mientras allí estaban presentes todos los habitantes del pueblo, que también ya se les iba a la Parnasá, porque ahora se cae todo, no tenían cómo las entradas. Y como salía todo del Sefer Torah del Aarón HaKodesh, le pusieron un sello inviolable y cerraron las puertas de la yeshiva en el reinado del zar Alejandro III. Esas puertas que habían quedado abiertas ininterrumpidamente, sin cerrar ni siquiera en la noche de Kippur. Pero esa yeshiva de Volozhin, la madre de la yeshivot, es que estuvo abierta por 90 años, al final se cerró en 1892. En el sello de clausura decía: toda persona que rompa este sello y viole la cerradura estará cometiendo un delito y será merecedor de severos castigos. Al final se retiraron ahí y se fueron, pero la pregunta es: ¿cómo es posible de que se cierren las puertas que estuvieron abiertas durante 90 años? ¿Cómo es posible que esta casa que siempre vibró de la voz de la Torah ahora quede silenciosa? Por lo tanto, después, al final la yeshiva, como dijimos, se cerró, pero todo es min hashamayim, porque después cuando fallece el Rab Naftali, que se quedó muy mal, Yehuda Berlin, se quedó el Rab Haim Berlin, y fue como, explicó él, que fue como el Bet HaMikdash cuando se destruyó, que tiraron la llave, los Pirjei Keunai, como que salió una mano del Shamayim y agarró esa llave. También ahora pasó lo mismo, pero de acá tenemos que saber, a primera impresión, todo esto resultó en una tragedia. Sin embargo, las consecuencias se dieron luego a conocer, porque de esta yeshiva, cuando se cerró, todos los Bajurí yeshiva se fueron a abrir otras yeshivot, y de ahí se abrieron las yeshivas lituanas, la yeshiva de Tels, la yeshiva de Novardok, la yeshiva de Ponovich, la yeshiva de Slabodka, la yeshiva de Ken, la yeshiva, todo eso salieron de estas mismas yeshivot. Esta yeshiva de Slabodka, de ahí de los talmidim, cuando se cerró, se fueron a abrir, y se abrió más adelante la yeshiva de Ponovich. Y se abrió la yeshiva de, también esta es la yeshiva de Ponovich, se abrió más adelante, como dijimos, la yeshiva de Mir, también salió de acá, de los talmidei jajamim de acá, una yeshiva de Mir que hay miles y miles de alumnos. También se había cerrado esta yeshiva y salió la yeshiva de Mir. También se abrió la yeshiva de Tels, y todas estas yeshivot
se fueron abriendo cuando se cerró la yeshiva de Volozhin. Nosotros no sabemos por qué Akadosh Baruj Hu hace las cosas, pero todo esto, hasta hoy en día, todas las yeshivot que se abrieron en el mundo salieron de la madre de la yeshivot, la yeshiva de Volozhin. Ya lo dijimos varias veces, como dijimos, dijo el Rab Haim de Volozhin 250 años antes de hoy. Y él había dicho lo que dice acá, la última estación de la Torá. La Torá tuvo muchas estaciones, pasó por Babel, pasó por Israel, Babel, por España, por Alemania, por Polonia. La última estación, dijo Rab Haim de Volozhin hace 250 años, la última estación donde la Torá será exiliada antes de la llegada del Mashiach va a ser América. Esa es la última estación. Después de ahí ya no hay más estaciones, es el Mashiach. Así dijo Rab Haim de Volozhin hace 250 años. De ahí salió todo lo que es conocido como la yeshivot. Y esto es lo que hoy en día tenemos, Baruch Hashem, tantos Bajurei Yeshiva que salieron de lo que es la yeshiva de Volozhin. Gracias.